Con la historia de los judíos de Paul Johnson. Al final vimos que, que hubo una, mediante la obediencia y el auténtico cimiento del orden moral, este era el racionamiento y los motivos de Dios. Entonces dijo al hombre: cuidado, el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal es comprensión. La idea fue formulada nuevamente por Ben Sira en el capítulo 24 de su poema acerca de la sabiduría, el eclesiástico. Ese lo tiene la Iglesia Católica, donde dice que después de la caída, Dios concibió un nuevo plan y asignó a este secreto suyo una morada en Israel. Bueno, eso, según la teología nuestra bíblica bautista, pues Dios, después de la caída, ya desde antes de la caída ya tenía el plan para la humanidad, y por eso él habló a través de los profetas. Así que no necesitaba, él ya tenía concebido el plan completo. Los judíos debían hallar la sabiduría por medio de la obediencia a Dios y enseñar a la humanidad a hacer otro tanto. Debían derrocar el orden mundanal vigente y físico y reemplazarlo por el orden moral. Bueno, ahora en aquellos tiempos los pueblos peleaban, pero ahora no necesitamos. Lo que el Señor nos mandó en los 4 evangelios es ir, predicar el evangelio a toda criatura, ir a ser discípulos a todas las naciones. Bueno, de nuevo la idea tiene un eco potente y paradójico en San Pablo, judío herético que, bueno, sí dice él, pero no era herético, que en el dramático comienzo de su primera epístola a los Corintios, cuando cita al Señor, dice: destruiré la sabiduría de los sabios y reduciré a nada la comprensión del prudente. Y agrega: porque la insensatez de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios más potente que los hombres. Por lo tanto, Dios ha elegido las cosas necias del mundo o las personas necias del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha elegido a las personas débiles del mundo para avergonzar a las cosas que son poderosas. Tenemos que entender que, como él es historiador, hay muchas cosas que están equivocadas, o palabras también que están mal traducidas. Bueno, así, en la oscuridad y confusión de Job, hallamos otro enunciado del papel divino de los judíos, que es derrocar el orden vigente y el mundo mundano de ver las cosas según ellos. Por consiguiente, Job era parte de la corriente principal de la filosofía judía, y esa corriente principal se había convertido en un torrente poderoso. La transformación del judaísmo en la primera religión del libro tardó 2 siglos. Antes de 400 antes de Cristo no hay indicios de un canon. Hacia 200 antes de Cristo ya ha aparecido. Por supuesto, el canon no estaba terminado ni era definitivo, pero comenzaba a consolidarse rápidamente. Este hecho tuvo varias consecuencias. En primer lugar, se procedió a desalentar los añadidos. La profecía y los profetas cayeron en el descrédito. En el libro de Primera de Macabeos que tienen los católicos, hay una referencia al día en que los profetas cesaron de aparecer. Se rechazó, y en la Biblia también dice que pasaron como 400 años. Aquí también él lo había dicho, que Dios no habló después de Malaquías. Pasaron bastantes años hasta Juan el Bautista, que fue el principal profeta del Nuevo Testamento. El libro de Zacarías contiene una diatriba contra los profetas. Si un hombre continúa profetizando, sus padres, su propio padre y su madre le dirán: no debes continuar mintiendo, pues has hablado falsamente en el nombre del Señor. Eso era cuando el profeta era falso. Los profetas estaban educados en la lascivia. El filósofo judío Ben Sira, que escribió poco después de 200 antes de Cristo, se vanaglorió: verteré de nuevo la doctrina como profecía y la legaré a las generaciones futuras. Pero los judíos no lo incorporaron al canon.
Daniel, que escribió poco después, hacia 168 y 165 a.C., también fue excluido. Bueno, pero Daniel, la verdad es que aparece en la Biblia. La canonización también desalentó la composición histórica, no extirpó del todo la pasión judía, aún habría algunas tremendas inventivas, por ejemplo, los libros de los Macabeos y la gran obra de Josefo, pero la gran fuerza dinámica estaba agotándose cuando al fin el canon fue santificado al principio de la era cristiana. La historia judía, una de las glorias de la antigüedad, cesaría durante 1,5 años. Pero si un efecto de la canonización fue contener la capacidad creadora de la literatura sagrada judía, otro fue aumentar enormemente el conocimiento y la influencia de los textos aprobados sobre la población judía. Los libros autorizados, reproducidos y distribuidos en gran número fueron objeto ahora de una enseñanza sistemática. Los judíos comenzaron a ser un pueblo educado, como exigía efectivamente su papel divino, de sacerdotes de las naciones. Apareció una institución nueva y revolucionaria en la historia de la religión, la sinagoga, prototipo de la iglesia, la capilla y la mezquita, donde se leía y se enseñaba sistemáticamente la Biblia. Es posible que tales lugares existieran incluso antes del exilio, como resultado de la reforma de Josías. Ciertamente se desarrollaron durante los años del exilio, en que la élite judía carecía de templo, y al regreso, cuando toda la actividad religiosa se centralizó rigurosamente en el templo de Jerusalén y los templos provinciales y los lugares altos, al fin desaparecieron las sinagogas. Bueno, pero en realidad nunca han desaparecido. Las sinagogas más bien se impusieron y enseñaron la ortodoxia del templo contenida en la Biblia canónica. Este hecho tuvo otra consecuencia importante. Ahora que la literatura sagrada estaba resumida en un canon y se enseñaba sistemáticamente desde un foco central, el judaísmo se convirtió en una entidad mucho más homogénea, y era una homogeneidad con un marcado sabor puritano y fundamentalista. Y era en la historia de los judíos, los rigoristas tienden a imponerse. Moisés, que era legal, fue quien, él dice, el severo purista legal, pero eso no se debe decir de Moisés, porque él nos dio la ley de Dios, y él era sabio. Fue quien impuso su religión de Yahvé, él no impuso la religión de Yahvé. Ahí hay otro error también. Por eso es que, gracias a Dios que yo conozco algo de teología, y yo puedo saber cuando algo está equivocado. Entonces Dios se le apareció a Moisés, ya lo sabemos, cuando estaba en el desierto, en el monte Sinaí, y le dijo que fuera a rescatar a su pueblo de Israel, y cuando lo rescató, le dijo que lo llevara ahí, y le dio las leyes directamente de su mano, las escribió en 2 tablas de piedra. Entonces podemos seguir ahí, acá. Entonces, donde dice, el judaísmo se convirtió en una identidad mucho más homogénea. Moisés fue quien Moisés dio la religión de Yahvé a los restantes grupos tribales. Los rigoristas también se impusieron en tiempos de la reforma de Josías. Fue la rigurosa Judá y no la Israel dispuesta al compromiso la que sobrevivió al ataque de los imperios, y la comunidad rigorista de Babilonia, que retornaba del exilio, impuso su voluntad a todos los judíos, excluyendo a muchos y obligando a otros a adaptarse. El canon y la sinagoga se convirtieron en instrumentos de este rigor eclesiástico, que habría de cosechar muchas victorias más. Aquí no dice eclesiástico, pero es lo que él quiere decir, que habría de cosechar muchas victorias más. El proceso que se manifiesta y se repite en la historia judía puede ser enfocado en 2
modos como la perla del judaísmo purificado que surge de la otra descompuesta del mundo y la mundanalidad, o como los extremistas que imponen el exclusivismo y el fanatismo al resto. Pero sea cual fuera el enfoque, esta tendencia del judaísmo al rigorismo planteó problemas cada vez más graves tanto a los propios judíos como a sus vecinos. Bajo el gobierno benévolo de los persas, que merecieron solo elogios en los textos de los judíos, estos comenzaron a recobrarse y a prosperar. Esdras dice que 42.360 judíos más 7.337 servidores, varones y mujeres, y 200 cantores y cantoras volvieron del exilio. La población total de la refundación de Judá no pudo haber sobrepasado la cifra de 70.000 almas. Sin embargo, hacia el siglo III a.C., solo la población de Jerusalén era de 12.000 personas. Con su firme sentido religioso y su respeto por la ley, los judíos formaban un pueblo disciplinado y laborioso. Bueno, que el Señor le bendiga y continuaremos con esta parte del judaísmo.